Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores del evento por permitirme estar aquí y también pues a ustedes, los espectadores, por visualizar este video. Eh, Mi nombre es Fabio Calderón, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, del doctorado, y en esta pequeña charla les voy a contar sobre el trabajo que hicimos de maestría con el profesor Armando Reyes, bajo la dirección de él, sobre las interacciones que existen entre la teoría Hofgalois y los anillos no conmutativos. Entonces, aquí vamos. Primero que nada, pues desgraciadamente esta charla es muy corta como para hablar de, digamos, los preliminares de álgebras de Hopf y sus módulos. Probablemente cualquier charla sería demasiado corta para ello. Pero pues básicamente recordar los ingredientes básicos que conforman una álgebra de Hopf. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de una álgebra de Hopf? Son seis. Digamos, el conjunto base, que resulta ser un K-módulo sobre algún anillo conmutativo K. Usualmente se toma un cuerpo. Dos aplicaciones, una llamada M y la otra U, que son la multiplicación y la unidad, que justamente las dos le dan estructura de álgebra a ese K-módulo. Otras dos aplicaciones, delta y epsilon, que se llaman la comultiplicación y la counidad, que le dan estructura de coálgebra a ese módulo. Se pide compatibilidad entre las estructuras de álgebra y coálgebra. Esa compatibilidad que es, por ejemplo, que estas dos sean morfismos de álgebras. Es una forma de ponerlo. Hay otras equivalentes. Eso hasta ahí sería una biálgebra, pero además le pedimos una antípoda. Obviamente aquí estoy asumiendo cierta familiaridad con el mundo de las álgebras de Hopf. Detrás de esto hay unas ciertas conmutaciones de ciertos diagramas que aquí no estoy alcanzando a cubrir, pero que bueno, que, que como digo, estoy asumiendo pues que los espectadores pueden estar algo relacionados con ellas. Igual en cualquier referencia básica a álgebras de Hopf, como el libro de la profesora Montgomery, es pues digamos la primera definición que se encuentra. Eh, Igualmente, entonces, si tengo un módulo sobre una álgebra de Hopf, defino el conjunto de invariantes sobre ese módulo, del álgebra sobre ese módulo, como aquellos elementos del módulo tales que lo siguiente, que multiplicar un elemento de la álgebra de Hopf por ese módulo que es, pues simplemente por ese elemento del módulo, es simplemente hacerle la counidad al H y multiplicarlo por el M. Esto ya es un elemento de K, del anillo conmutativo base. Igualmente, si tengo un comódulo, que acordémonos que los comódulos sobre álgebras de Hopf, bueno, en general sobre coálgebras, vienen dados con un morfismo que le da justamente esa estructura y se usa la notación, digamos, clásica sigma. Le puedo definir el conjunto de los coinvariantes. ¿Y qué es? Son aquellos que justamente cuando los comultiplico, por decirlo así, dentro de la estructura de comódulo, pues justamente me dan simplemente n tensor 1. Eso es n, que al aplicar esa operación me da n tensor 1. Y entonces, pues resulta que vamos a concentrar nuestro estudio en un objeto muy particular, en un objeto de bastante interés para nosotros. Lo que se conocen como las álgebras comódulo. ¿Qué son las álgebras comódulo? Son justamente álgebras a las cuales me doy cuenta que también existe una estructura de comódulo sobre alguna álgebra de Hopf y que esas dos estructuras son compatibles. Entonces, una álgebra comódulo es eso, una álgebra que es un comódulo y además hay esa compatibilidad. Esa compatibilidad es justamente pedir estas dos cosas de acá, de que si esta es la función que la estructura de comódulo, esa función se comporte bien con el producto y con la unidad. Entonces, esa es la compatibilidad, digamos, natural. Y se puede probar, y es algo muy útil, que cualquier álgebra comódulo, de hecho va a ser muy relevante para nosotros, que dentro de cualquier álgebra comódulo ese conjunto de coinvariantes es de hecho una subálgebra. Es una subálgebra que va a ser muy destacada para nosotros. Además, algo de interés para algunos ejemplos es que cuando el álgebra sea de dimensión finita, el álgebra de Hopf, perdón, base, sea de dimensión finita, sabemos que A es un álgebra con módulo a derecha sobre esa álgebra de Hopf, sí, solo si A es un módulo izquierdo sobre la álgebra de Hopf, pero dual. Recordemos que siempre que yo tenga una álgebra de Hopf, un resultado clásico, si es de dimensión finita, su dual también es una álgebra de Hopf. ¿Y para qué es importante eso? Pues porque calcularle los coinvariantes a una álgebra con módulo es lo mismo que calcularle los invariantes, pero viéndola como álgebra módulo sobre el álgebra de Hopf dual. ¿Listo? Entonces esto a veces permite de manera muy rápida y efectiva calcular ese conjunto, esa subálgebra destacada de los coinvariantes. Entonces, ¿qué sucede? Que las álgebras de Hopf, perdón,
Sí, las álgebras de Hopf llegaron a finales del siglo pasado, pues digamos, llegaron para quedarse, llegaron para ser bastante importantes. Hoy en día son conocidas como la versión no conmutativa, pues del estudio de las simetrías no conmutativas o simetrías cuánticas. Básicamente, cuando uno quiere estudiar simetrías en los casos conmutativos, en los casos clásicos que hace uno, pues hablar de acciones de grupos sobre mi objeto y ya está. Pero cuando quiero pasar al lado no conmutativo, cuando quiero hablar de cuánticas y cosas de ese estilo, pues justamente un pensamiento muy útil, una filosofía muy útil, es cambiar las acciones del grupo por las coacciones de una álgebra de Hopf. De ahí que los álgebras de Hopf se llamen grupos cuánticos. Entonces, así como pues en la teoría clásica de Galois se tiene el concepto de extensión Galois, pues surgió de manera muy natural en el 69 para Chase and Schroeder preguntarse pues digamos, cómo hacer teoría Galois sobre álgebras de Hopf. Tan simple como eso. ¿Cómo puedo llevar la teoría de la teoría de Galois, perdón, hacia la teoría de Hopf, hacia las álgebras de Hopf? Entonces, pues aquí vamos a darla. A partir de ahora vamos a asumir que H siempre es una álgebra de Hopf. En realidad, solo es necesario para la mayoría de cuentas que sea una biálgebra y que A es una álgebra comódulo con su morfismo, pues que la dota justamente de esa estructura. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que una álgebra comódulo es una extensión Hopf-Galois sobre alguna álgebra de Hopf sobre los coinvariantes justamente de esa álgebra sobre esa álgebra de Hopf, sobre este conjunto de coinvariantes, sobre esa subálgebra de coinvariantes, si esta función aquí, esta de acá, definida muy específicamente de esta manera, es biyectiva. ¿Listo? No es solo el hecho de que estoy pidiendo que haya un isomorfismo entre estos dos. No, estoy pidiendo que esta función que estoy dando aquí es la que tiene que ser un isomorfismo. La justificación de por qué esta no la voy a dar acá, está abordada allí en el trabajo que menciono. Realmente si hay una justificación, es justamente cuando intento extender la idea de lo que es una extensión de cuerpos a las acciones que hay detrás de eso, a capturar esas acciones, aparece naturalmente este morfismo. Y justamente que una extensión de cuerpos sea de tipo Galois, se transmite en que esta función ya que existe es biyectiva. Entonces, cuando la traigo aquí a la generalización, por eso es que se pide que esta sea biyectiva. En este caso, cuando estemos ante una extensión Hopf-Galois, cuando se tenga este isomorfismo, decimos que esta es la función de Galois. ¿Listo? Un caso muy particular y es que cuando estoy ante una extensión Hopf-Galois, pero donde esos coinvariantes eran justamente el cuerpo base o el anillo conmutativo base, decimos que es un objeto Galois. ¿Listo? Entonces, un objeto Galois, un objeto Hopf-Galois, es en realidad una extensión Hopf-Galois, donde su álgebra de coinvariantes era justamente el anillo o el cuerpo base. Ejemplos de extensiones Hopf-Galois. Hay muchísimos, no entra en detalles de cada uno. Justamente lo que hicimos en nuestro trabajo fue mirar uno por uno, una inmensa mayoría, estudiarlos. Muchos estaban omitidos en la literatura, estaban regados, digamos, en distintos papers. Lo que hicimos fue hacer como justamente un compendio, al menos en la primera parte de eso, de todos esos ejemplos, haciendo todas las cuentas que usualmente se omiten. Y pues bueno, aquí voy a mencionar muy rápidamente algunos de ellos. Toda álgebra de Hopf es una extensión Hopf-Galois del cuerpo sobre el cual está definida. Trivial, es una extensión trivial. Toda extensión de cuerpos en el sentido, digamos, clásico de la teoría de Galois, la teoría de cuerpos, es una extensión Hopf-Galois, donde aquí sobre quién se está haciendo la extensión, sobre qué álgebra de Hopf. El álgebra, eh, pues si G es el grupo de Galois de la extensión, sobre las funciones del grupo en el cuerpo, digamos, base sobre el cual se están tomando las extensiones. Las álgebras estrictamente o fuertemente graduadas son extensiones Hopf-Galois sobre su componente de grado 1, donde la extensión está siendo tomada sobre la álgebra de Hopf, pues justamente el álgebra del grupo es una álgebra de Hopf del grupo sobre el cual está siendo tomada la graduación. Los productos cruzados también son ejemplos de extensiones Hopf-Galois. ¿Sobre quién? Sobre el anillo, el producto cruzado de un anillo, de un álgebra, de hecho, necesito que sea una álgebra, de un álgebra sobre un grupo que actúa como automorfismo sobre ella. Ese producto cruzado es una extensión Hopf-Galois sobre ese anillo A, sobre ese anillo R, digo, perdón, R, eh, siempre y cuando pues la acción sea torcida. ¿Listo?
Los productos Smash también no son ejemplos de álgebras de extensiones Hopf-Galois. Insisto, no estoy entrando en detalles. Las acciones de grupos, de un grupo finito, sobre un conjunto no vacío finito, también son ejemplos de extensiones Hopf-Galois. Las acciones, bueno, en este caso que acabo de mencionar, siempre y cuando la acción sea libre. Las acciones, también, las coacciones, perdón, libres de un esquema de grupo algebraico afín sobre un esquema afín son ejemplos de extensiones Hopf-Galois. Los haces principales, también llamados torsores, son ejemplos de extensiones Hopf-Galois. Y, por ejemplo, ya un poco más aterrizado, los polinomios de Laurent son una extensión Hopf-Galois sobre esta subálgebra, usando como álgebra de Hopf esta álgebra de aquí, que es el álgebra del grupo Zn sobre C. ¿Listo? Listo. Entonces uno dice, bueno, pues realmente las extensiones Hopf-Galois no solo generalizaron la teoría de Galois, perdón, clásica, sino que además dése cuenta por dónde se expanden, ¿no? Se extienden por un montón de sitios, pues, a aparecer en sitios incluso inesperados. Esto ha hecho que a lo largo de los años justamente haya un interés bastante profundo y amplio sobre muchas cosas de las extensiones Hopf-Galois, incluyendo generalizaciones como las coextensiones Hopf-Galois o extensiones Hopf-Galois para categorías Hopf, pero también el estudio intrínseco de ellas mismas, como las homologías cíclicas de ellas, la categoría algebraica, teoría de representación, y pues obviamente si miramos los años nos damos cuenta que es un estudio que ha estado ahí presente a lo largo de los años. No ha parado, ha sido constante y continua, ¿no? Entonces, nosotros nos interesamos por una cosa en particular. En nuestro trabajo realmente incluimos más resultados, pero este es uno de ellos. Y es lo que se conoce, o pues el estudio de esto de las coacciones, de esto de las extensiones Hopf-Galois, sobre los anillos de polinomios torcidos, también llamados extensiones de Ore, pues a Oistein-Oire, quien las definió en el año 1933. Entonces, ¿qué es una extensión de Ore? Un anillo de polinomios torcidos. Como introducción ingenua, primera, simplemente es que es un anillo de polinomios, el anillo de polinomios clásico, en una variable, pero que tiene un problema de conmutación. Y es que cuando yo tenga una variable y una constante, la variable llamémosla x, clásico, y una constante r, por ejemplo, usualmente uno sabe que en el anillo clásico x por r es r por x, y ahí no hay ningún problema. Digamos, son dos elementos internos que conmutan lo más de bien. En los anillos de polinomios torcidos, lo que va a suceder es que justamente si yo tengo XR, o sea, con el coeficiente a la derecha, pasarlo al otro lado no va a ser inmediato y voy a necesitar ayuda de un endomorfismo interno, que lo solemos llamar sigma, y lo que se conoce como una sigma derivación, que la llamamos delta. Entonces, ¿qué es sigma? Un endomorfismo. ¿Y qué es delta? Es una aplicación aditiva que cumple además esta condición de aquí, que es un poquito como derivar, pero aquí con un ruido justamente asignado por la sigma. Si la sigma es la identidad, démonos cuenta que esto es como la regla de derivación del cálculo clásico, pues. Y entonces decimos que A es un anillo de polinomios torcidos sobre el anillo de coeficientes R, si justamente contiene a los coeficientes, clásico. Si existe un elemento destacado que lo vamos a llamar variable, tal que es libre, digamos los polinomios son libres a la izquierda, aquí toca poner lateralidad, con las potencias de esa variable, o sea, hasta aquí el anillo de polinomios clásico. Pero lo que les decía, la regla de conmutación x por r, aquí es igual. Pues no va a ser igual a r por x, sino que se va a ser igual a sigma r por x más delta r. Entonces aparece este ruido aquí. No solo es que al darle la vuelta, aquí ya no aparece r, sino algo alterando a r, sino que además aparece, digamos, lo que solemos llamar aquí informalmente una cola, un más algo. ¿Listo? Y esto, insisto, es lo que se llama un anillo de polinomios torcidos sobre el anillo de coeficientes R. En tal caso, usualmente la notación sería A igual a Rx, los anillos clásicos de polinomios. Como aquí está ese ruido del sigma y del delta, se escribe así. ¿Listo? Entonces tiene bastante sentido esta notación. Y entonces nuestra pregunta era la siguiente. Yo tengo un anillo a R de coeficientes, fíjelo. Suponga que ese anillo le construyó un anillo de polinomios torcidos. ¿Listo? Le construyó un anillo de polinomios torcidos. De alguna manera se lo construí. O apareció en alguna aplicación, alguna situación. Suponga que ese anillo de coeficientes, además, en realidad era una álgebra con módulo sobre alguna álgebra de Hopf.
de tal manera que tenía que resultaba siendo una extensión Hopf-Galois. Entonces, tiene un anillo, digamos, de coeficientes que en realidad es una extensión Hopf-Galois de alguien, pero les construyó una extensión de Ore, un anillo de polinomios torcidos. La pregunta es si esa extensión de Ore, este anillo de polinomios torcidos, también tendrá alguna extensión Hopf-Galois inducida. ¿Sí? Entonces, si la extensión Hopf-Galois en coeficientes sube de manera natural a los polinomios torcidos. Esa es la pregunta que nos formulamos, ¿sí? Si podemos subir esas características. Justamente lo que encontramos y que esperamos no esté en la literatura, que al parecer son resultados nuevos, pues es lo siguiente. Primero, bueno, un lema que nos dice que un anillo de polinomios torcidos cuando condiciones suficientes y necesarias para que sea una álgebra. Ese fue el primer paso. Y además un par de isomorfismos bastante que nos facilitaron bastante la demostración. Un par de lemas que no entran en los detalles porque pues no nos van a interesar. Y entonces este teorema que nos dice ya a bastante profundidad algo muy interesante. Entonces supongamos que H es una álgebra de Hopf. H es una álgebra de Hopf, ¿listo? Supongamos que R resulta ser una álgebra comódulo sobre esa álgebra de Hopf, con su morfismo ahí de estructura. Y supongamos que le construimos el anillo de polinomios torcidos a esa álgebra comódulo. De tal manera que este sigma y delta, curiosamente, son morfismos de comódulos. ¿Listo? Entonces, supongamos que además son morfismos de comódulos. Entonces, lo que logramos demostrar es que existe también una estructura de álgebra comódulo que sube del anillo de coeficientes a los polinomios torcidos completos. ¿Listo? Sube. Y además pudimos dar cómo era esa álgebra, digamos, cómo era esa estructura inducida a todos los polinomios completos. Entonces, sabiendo que tengo una estructura para solo los coeficientes, se extiende a todos los polinomios torcidos. Además, el cálculo de los coinvariantes es sencillo. El cálculo de los coinvariantes para todos los polinomios es simplemente considerar una extensión torcida de la subálgebra de los coinvariantes, digamos, del anillo base, del anillo de coeficientes. ¿Listo? Entonces, básicamente vimos que de manera, no sé si natural, pero al menos de alguna manera no tan extravagante, se puede subir la estructura de álgebra con módulos sobre alguna álgebra de Hopf, de anillo de coeficientes, a anillo de polinomios torcidos. Y el siguiente teorema, que es tal vez el teorema principal, el teorema central que encontramos, es que si yo tengo una álgebra de Hopf sobre un cuerpo y tengo una K-álgebra, R, y le construyo el anillo de polinomios torcidos, pero donde la derivación es trivial. Aquí, desgraciadamente, tengo que deshacerme de la derivación. Solo tengo el endomorfismo. Entonces, XR es delta RX. Aquí no hay un delta haciendo ruido. Lo que se conoce como un anillo de polinomios de tipo endomorfismo. Entonces, si suponemos que SR es un álgebra con módulo, para tener sentido hacer las extensiones Hopf-Galois, y que el sigma es inyectivo, que la mayoría de ejemplos suele ser inyectivo, un morfismo de comódulos inyectivo. Entonces, si R era un objeto Hopf-Galois, o sea, es una extensión sobre el álgebra, una extensión Hopf-Galois sobre el álgebra, entonces el anillo de polinomios torcidos es una extensión Hopf-Galois de esta subálgebra que coincide ser pues con digamos, el subálgebra de coinvariantes. Entonces, lo que les decía, simplemente lo que queríamos revisar es cuando tengo una álgebra con módulo, le hago un anillo de polinomios torcidos, pero a su vez esa álgebra con módulo es una extensión Hopf-Galois, ¿cómo se sube esa condición Hopf-Galois? Nos dimos cuenta que cuando el anillo de polinomios torcidos es de tipo endomorfismo, se puede hacer. De hecho, veíamos que cuando es de tipo, pues digamos, general, no necesariamente endomorfismos, pues habían algunos problemas y que no es posible en esos casos. ¿Listo? No entra en los detalles de la demostración, simplemente decir que pues tocaba demostrar que esa beta que di en la definición de extensión Hopf-Galois es biyectiva. Entonces justamente la beta que surge aquí es esta y pues el análisis fue ver, pues digamos, que con todas estas condiciones que vimos aquí, esta beta resulta ser justamente una biyección. La prueba de la inyectividad es directa y la prueba de la biyectividad es también haciendo ahí un par de uso de una notación introducida en el año 2003, análoga a la notación sigma de las álgebras de Hopf, pero pues digamos que simplemente es eso, es una prueba usando los lemas que presenté hace un ratico,
donde pues miramos cómo se comporta esa beta en los polinomios como tal, y a partir de la biyección que ya se tiene para el anillo de coeficientes, ver cómo sube esa biyección pues para el anillo de polinomios completos. ¿Listo? Les agradezco mucho pues haber visto este video, haber acompañado en este tema, y finalmente entonces aquí dejo un par de referencias. Como les digo, muchas de estas cosas estaban tal vez regadas en muchos papers, y pues esta última parte pues de hecho no la encontramos en ningún lado. Entonces aquí dejo un par de referencias de interés para aquellos que deseen tal vez consultar más bibliografía o referencias sobre extensiones Hof-Galois. Muchas gracias.